Facultad de Psicología, modalidad virtual. Actividad 15. Cuestionario, televisión y educación. Alumna Daniela Gisela González, semestre noveno. Asesora Yadira Colín Ríos. Materia, aprendizaje en contextos educativos. La fuerza y el poder de la televisión se explica por la posibilidad de ofrecer imágenes visuales en acción, combinadas con los mensajes auditivos, ya que esto ofrece el aprendizaje observacional, a través del cual es posible que se repitan complejos patrones de conducta. Su influencia puede ser tanto negativa como positiva, dependiendo del contexto de sus tres dimensiones: su contenido, el medio y el tipo de lenguaje. Si la perspectiva del contenido es de aprendizaje, se puede demostrar como modelo de aprendizaje en las percepciones y conductas de la infancia y la adolescencia. Como medio, se tiene en cuenta los contenidos que se transmiten mediante el mismo, pues no se debe limitar a las capacidades desarrolladas en los aspectos tecnológicos, sino a los que se desarrollan a través de los contenidos. Pues en este sentido es importante diferenciar entre las condiciones de manipulación y alienación cultural de un medio comunicativo, como la televisión, y todos los aspectos de novedad cultural y estética, así como la transmisión de valores, que es posible trabajar desde el punto de vista educativo, y el tipo de lenguaje con el que se transmite, el cual debe ser un lenguaje mediático. De manera negativa, los contenidos no pueden ser los apropiados, pues pueden presentar conductas violentas o promover valores materiales y consumistas. Desde la perspectiva de los contenidos televisivos, ¿de qué manera impacta la conducta de la infancia y la adolescencia según el autor? De acuerdo con el autor, los contenidos televisivos son fuentes de aprendizaje a través de las narraciones televisivas. Acerca de la influencia de la televisión en el comportamiento cognitivo de los niños, demuestra la impresión que se supone afirmar que la televisión genera pasividad en los niños o que disminuye su capacidad lectora. El balance no es positivo ni negativo. Esto depende de múltiples factores. En consecuencia, es relevante trabajar los contenidos televisivos más allá de su propio medio, puesto que son una fuente de aprendizaje. Defender esta idea supone realizar una intervención educativa que favorezca una contextualización de los valores que se transmiten a través de dicho medio. Desde la perspectiva de la televisión como medio, ¿estás de acuerdo en que la TV dificulta el diálogo y la argumentación e impide la construcción activa de nuevos conocimientos? Sí. ¿No? ¿Por qué? No. Ya que la televisión aporta narraciones y presenta distintos estilos de vida de personas, a su vez transmite valores que no siempre son educativos. Las narraciones televisivas buscan una respuesta en el telespectador, y es a partir de este hecho que se puede empezar a reconstruir los significados. En ellos están inmersos los procesos cognitivos de cada individuo y de cómo codificar la información. Desde la perspectiva del lenguaje televisivo, ¿consideras que la televisión produce aprendizajes más significativos que otros medios, como son la escuela, los libros, la experiencia cotidiana? Sí. ¿No? ¿Por qué? Por sí sola, la televisión no produce aprendizaje más significativo que la escuela. Más bien, la televisión presenta formatos diferentes a los libros de texto, materiales de instrucción u otras fuentes de aprendizaje. Los contenidos televisivos representan un complejo sistemático simbólico que requiere una decodificación antes de poder ser comprendidos por los alumnos. Es posible educar por medio de los contenidos televisivos que se debe considerar y cómo lograrlo.
Sí, sí, considerando las siguientes dimensiones como lo son los contenidos narrativos, el medio y el lenguaje. Esto por medio de los contenidos específicos para poder así lograr un desarrollo cognitivo, emocional y ético desde la infancia a la juventud. Para que la televisión sea educativa, debe reunir dos requisitos: estar disponible para las demandas de los niños, lo cual conlleva estar junto a ellos y saber leer la televisión. Es importante que el profesor tenga estrategias específicas de trabajo en el aula para comenzar una intervención educativa, aunque por otro lado, uno de los aspectos más importantes para el profesorado es que tenga adquiridas las competencias y actitudes necesarias para la estimulación y el desarrollo de valores. El esfuerzo intelectual que supone leer un libro o incluso un cómic es bastante más grande que el de sentarse a ver la televisión. Sí, no, ¿por qué? Es que en la televisión tiene más prioridad el pensamiento asociativo y primario versus el pensamiento reflexivo, lógico o racional. En este sentido, se dice que genera un discurso diferente. De hecho, el esfuerzo intelectual que supone leer un libro o incluso un cómic es bastante más grande que el de sentarse a ver la televisión. Si analizamos las características de los programas y el contenido desde el punto de vista educativo, se ha demostrado que algunos relatos audiovisuales contribuyen a la construcción de pensamiento del niño y otros que le perjudican. Los contextos educativos audiovisuales narrativos generan una estructura vertical de pensamiento necesaria para la vida escolar. ¿A qué se refiere el autor cuando dice que el visionado de la televisión es un proceso mediado y por qué? Medrano Samaniego menciona que el visionado de la televisión es un proceso mediado porque debemos de aprender a ver la televisión, ya que esta hay relatos narrativos que son más fuertes y persistentes cuando hay una intervención activamente que se ve. Para el contexto escolar se busca que la intervención desarrolle una escucha activa y crítica.